Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. El dólar sigue disparado. La divisa se mantiene en el mercado colombiano por encima de los 4.900 pesos. ¿Quiénes se ven beneficiados con este dólar caro y quiénes se ven perjudicados? Analizaremos el tema con el experto Omar Suárez de la comisionista Casa de Bolsa. Nueva baja en las altas filas de Ecopetrol. El exministro Carlos Gustavo Cano renunció como integrante de la junta directiva de esa compañía petrolera, poniendo de nuevo sobre el tapete el enrarecido clima que rodea a esta, la empresa más importante del país. Analizaremos lo que ocurre con Felipe Campos de la compañía Alianza Valores y Fiduciaria. Luz verde al convenio sobre pensiones en el exterior. La Corte Constitucional avaló ese pacto internacional firmado por 15 naciones, entre ellas Colombia. Permitirá que personas que han cotizado semanas en nuestro país y en el extranjero las sumen y obtengan su pensión. Les tenemos todos los detalles. Comenzamos esta emisión hablando del dólar y de la semana tan agitada que tuvo la tasa de cambio en nuestro país. Para analizar este tema quiero saludar al doctor Omar Suárez, gerente de estrategia de renta variable de la comisionista Casa de Bolsa. Doctor Suárez, bienvenido a Signo Pesos. Buenas noches, ¿cómo ha estado? Buenas noches, Víctor. Muchísimas gracias por la invitación al programa. Doctor Suárez, hace unas semanas, finalizando el mes de enero, aquí destacábamos y resaltábamos al peso colombiano como una de las monedas con mejor desempeño desde que arrancó enero hasta finales de enero. Había pasado de unos 5.000 pesos a precios cercanos a 4.500 pesos. Y en pocos días se dio la vuelta a la tendencia. Pasamos casi de 4.500 pesos a precios muy parecidos o muy cerquita a los 5.000 pesos en las últimas horas. ¿Qué está pasando? ¿Por qué esa fuerte volatilidad? Bueno, como tú lo dices, Víctor, hemos observado una fuerte volatilidad. Primero, un movimiento muy fuerte hacia abajo y ahora lo que hemos visto en las últimas jornadas es un movimiento muy fuerte hacia arriba. Esto está explicado principalmente por razones globales, por factores externos, pero como lo hemos dicho en varias ocasiones, el peso colombiano sí cuenta con una sensibilidad mayor frente al resto de monedas, por ejemplo, de América Latina. Entonces sí vemos que el peso colombiano se ha devaluado en mayor medida en estas últimas jornadas frente al resto de monedas. ¿Qué generó esta fuerte devaluación de las monedas emergentes o, por ejemplo, fortaleza del dólar? Salieron los datos en Estados Unidos de empleo muy buenos, muy por encima de las expectativas del mercado, y eso dio señales pues de fortaleza del mercado laboral en Estados Unidos. Un mercado laboral más fuerte en Estados Unidos a pesar del incremento en las tasas de interés que ha venido haciendo la Reserva Federal, pues presiona o permite que la Fed suba tasas de interés de manera más rigurosa, de manera más fuerte. Entonces, eso ha generado la fortaleza en el dólar. También conocimos datos de inflación en Estados Unidos, que si bien la inflación en Estados Unidos ha venido cayendo, pues sigue todavía muy lejos de la meta de la Reserva Federal, que es 2%. Y adicionalmente, también hemos conocido algunos datos de actividad económica en Estados Unidos que han salido buenos o relativamente buenos, y eso ha venido fortaleciendo el dólar. Esta semana conocimos también algunas declaraciones de miembros de la Fed hablando sobre una política monetaria más estricta en Estados Unidos, es decir, una subida mayor, una subida más fuerte por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos de sus tasas de interés. Entonces, como te lo decía al principio, esto está explicando el fortalecimiento del dólar a nivel global, claro, en la mayoría
Pero doctor en la Suárez, mayoría es de que economías. esta semana particularmente hemos mirado y aquí hemos destacado que sí, el dólar se está fortaleciendo a nivel internacional como usted lo acaba de mencionar, pero hay días en que sube 0,5%, por ejemplo, frente a las principales monedas del mundo. En la región, por ejemplo, sube 0,7, 0,8 en ciertas jornadas y aquí estamos subiendo más de un 2%, casi un 3% por día. Es decir, en algunos casos sube 3 o 4 veces con más fuerza en Colombia que en otros países. Entonces ahí es donde nace la pregunta. Sí, hay factores internacionales, pero ¿cuál es la explicación para que haya como una sobrereacción desde Colombia? De acuerdo, Víctor. Entonces, ya hablamos de los factores externos, pero lo que tú dices es totalmente cierto, y es que la sensibilidad del peso está bastante fuerte frente a este movimiento y por eso el peso colombiano se ha evaluado en mayor proporción que el resto de monedas. Pues hay diferentes razones, desde la incertidumbre que de pronto generan las reformas que se vienen en Colombia, ¿sí? Se vienen una gran cantidad de reformas, eso genera cierta incertidumbre, de pronto también las intervenciones que se han dado en diferentes sectores, como es el caso del sector de servicios públicos, también en el sector de construcción de carreteras, de infraestructura. También hay temas estructurales de la economía colombiana, que es, nosotros tenemos un muy alto déficit fiscal, un alto déficit de cuenta corriente, y eso presiona también la tasa de cambio, hace que nuestra tasa de cambio sea más sensible. Hay un tema importante y es que el mercado está mirando muy detalladamente cuál puede llegar a ser el impacto de estas reformas que se vienen en términos fiscales, ¿sí? Tenemos una reforma a la salud, una reforma pensional, pero la pregunta es también, hay que mirarlo, ¿cuál es el impacto fiscal de estas reformas? ¿Qué tanto van a exigir en términos de gastos al presupuesto de Colombia? Entonces, eso también genera presiones alcistas en Claro. el peso colombiano. No sé si usted se dio cuenta de una declaración, doctor Suárez, la semana pasada del gerente del Banco de la República, el doctor Leonardo Villar, donde decía que para él esas sobrereacciones que en cierto momento tuvo el dólar en Colombia comparado con otros países podría estar explicado en parte por toda la incertidumbre que generó el año pasado el tema petrolero y los contratos que ya no se van a firmar y todo ese cuento. Eso fue el año pasado. En este momento, ¿cuál cree usted que sea ese catalizador, ese fundamental que más está generando incertidumbre cuando, digamos, desprendemos todas las cosas que empujan al dólar y solo nos concentramos en la partecita local, en la parte nacional? Ok, de acuerdo, Víctor. Pues yo lo que te acabo de mencionar es sumamente relevante, tanto para la tasa de cambio como para el comportamiento de los TES. Y es el impacto fiscal de estas reformas, porque no es solo hacer las reformas, sino es preguntarse cuánto cuestan. Y ese gasto, si estamos hablando de varios billones de pesos, ¿cómo se va a financiar? Entonces, este tema de déficit fiscal juega un papel fundamental para los mercados y obviamente entre más grande sea ese déficit fiscal, entre más grande yo tenga el déficit de cuenta corriente, pues obviamente más sensible va a ser mi tasa de cambio a los movimientos en el mundo y mi tasa de cambio va a estar más devaluada. ¿Sí? Porque si yo aumento el déficit fiscal, pues también estoy aumentando la relación deuda-PIB. Y había algo que tú mencionabas y no es ajeno tampoco, y de hecho todavía se habla todos los días, que es el tema del sector de hidrocarburos. El sector de hidrocarburos es el mayor generador de divisas en Colombia, es el mayor producto de exportación de Colombia, ¿sí? Genera unos impactos muy favorables, unos ingresos fiscales muy importantes para Colombia y también en Claro. términos de inversión extranjera directa. Entonces, el sector petrolero, pues hoy conocimos la salida de que va a salir uno de los miembros de la Junta Directiva de Ecopetrol. Sí. Habíamos conocido anteriormente la salida también
más adelante el presidente de Ecopetrol, todo eso, todas las noticias relacionadas con el sector petrolero claramente también tienen un efecto muy relevante sobre la tasa de cambio, dada la importancia de este sector para el mercado de divisas. Claro. Una última pregunta, doctor Suárez, pues aquí siempre destacamos que cuando el dólar sube, pues celebran unos y pierden otros, o cuando cae el dólar, celebran unos y pierden otros. Y yo estaba hablando hace unos días con un empresario y me decía, mire, yo me puedo acostumbrar al dólar a 5.000 pesos o a 6.000 pesos, el precio que sea. A mí lo que me mata es esa volatilidad tan grande. ¿Qué piensa usted de eso? ¿Cómo puede afectar a la economía que un día estemos en 5.000, al otro día 4.500 y 3 días después otra vez en 5.000? Claro, la volatilidad le hace mucho daño a las empresas y a los negocios porque no tengo previsibilidad de lo que va a suceder, ¿sí? Entonces yo puedo mirar un negocio, evaluar un negocio con cierta tasa de cambio, pero si esa tasa de cambio a las 2 semanas va a ser 500 pesos arriba, 500 pesos abajo, que es lo que hemos visto en estas últimas jornadas, pues obviamente el evaluar una inversión, el evaluar la ampliación de una fábrica, etcétera, exportaciones, importaciones. Por ejemplo, si yo tengo deuda en dólares, pues obviamente la subida del dólar me impacta. Si parte de mis materias primas o de mis insumos están en dólares, de 500 pesos, puede significar muchísima plata. Entonces, definitivamente la volatilidad hace que el empresario, que el inversionista, pues no tenga ese rango de certeza, digamos, que no sea muy amplio para poder tomar decisiones, ¿no? Y es lo mismo cuando uno se va a viajar. Entonces uno toma la decisión de viajar y uno a veces, bueno, no sé, la tasa de cambio está en 4.400 y de repente pasan 20 días y está en 5.000. Entonces obviamente ya, si no compró los dólares a tiempo, pues definitivamente le va a salir mucho más costoso el viaje. Y lo mismo sucede con las exportaciones, las importaciones, la deuda en dólares, las materias primas en dólares. Entonces la volatilidad juega en contra pues de esas tomas de decisiones, ¿no? Pues muy interesante eso, a veces la propia volatilidad perjudica más al país que el propio precio al que llegue en algún momento la tasa de cambio. Doctor Suárez, gracias, feliz noche. Vale, Víctor, feliz noche, que estés muy bien. El dólar ayer se acercó bastante a 5.000 pesos, aunque hoy tuvo una reducción. Más adelante les contaremos el precio de cierre. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere las nuevas cifras sobre la inseguridad alimentaria aquí en nuestro país. Ya les contamos también. Regresamos a Signo Pesos. La compañía petrolera Ecopetrol sufrió hoy un nuevo revés tras conocerse la renuncia de Carlos Gustavo Cano a su cargo como miembro de la Junta Directiva. Para analizar las implicaciones de esta noticia, quiero saludar al doctor Felipe Campos, gerente de Inversión y Estrategia de la compañía Alianza Valores y Fiduciaria. Doctor Campos, buenas noches. Bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo está? Víctor, muy buenas noches y un saludo a la audiencia. Doctor Campos, usted más que nadie sabe que en las empresas pues los directivos van y vienen y renuncian cada rato y se van y llegan unos y los reemplazan. Eso es muy común, nadie es indispensable para siempre. Pero ¿por qué recientemente han retumbado tanto esos cambios que se están presentando al interior de Ecopetrol? Sí, yo creo que hay dos cosas, Víctor, que son importantes. Una, que realmente, pese a la mayoría que tiene el gobierno en Ecopetrol, ¿no? Es el principal accionista, bastante por encima del resto de accionistas, 88%. De todas formas, por buen gobierno corporativo, usted elige 9 miembros, hay 9 miembros en la Junta, y por buen gobierno corporativo no es tan fácil tomar las decisiones, igual hay un proceso. Entonces, en el caso de los miembros de la Junta, que salga uno, que entre uno, definitivamente hay un proceso, no es tan fácil empujar las cosas. Lo vimos cuando se eligió el presidente de la compañía, el presidente de la Junta, y de alguna forma eso es un elemento que genera ruido. En este momento el gobierno tiene 4 de los 9 personas que están ahí, pero de todas formas, con la salida del doctor Cano, pues se abre la puerta para que haya un cambio de miembro y que pueda estar un poco más
digamos, más movido ese movimiento. Ahora, el que elige el reemplazo del doctor Cano son los minoritarios, en este caso los fondos de pensiones o las grandes, digamos, compañías institucionales, y es posible que ellos elijan a alguien independiente, ¿no? Por supuesto, no necesariamente de la línea del gobierno. Pero digamos, eso es lo primero. De todas formas, hay un choque, hay varios miembros del gobierno anterior en la Junta y varios miembros del gobierno actual. Y las decisiones, digamos, esa es la parte, es como el filtro de una buena compañía, que el mayoritario tenga que convencer al otro grupo de personas. Pero lo otro, Víctor, lo que yo creo que es más preocupante, porque uno se puede imaginar, obviamente, que el gobierno trajera a sus personas, a las personas elegidas, a sus miembros, es el proceso que se ha dado. Entonces, el reemplazo de Felipe Bayón se da en un entorno en el que había algunas discusiones acerca de qué tan técnico estaba haciendo el gobierno con los números, e incluso se proponía que la ministra de Minas saliera o diera explicaciones. Si preciso sale Felipe Bayón, no hubiera podido esperar que Felipe Bayón iba a salir definitivamente. De repente, si no estaba en línea con el gobierno, era pena normal, pero fue el proceso. Y de nuevo, eso nos lleva a la historia del doctor Cano, y es el proceso. Cuando él sale, pues él no da detalles, pero dice, no me gusta el proceso de lo que se está dando allá adentro, sin explicarnos mucho. Entonces se siente que esas barreras que hay para que una compañía finalmente trabaje por los accionistas, de pronto están poniéndose débiles. Pero a lo que usted hace referencia al final es como a las formas, a la manera como están saliendo estas personas. Primero el presidente Felipe Bayón, el gobierno de frente dijo sí, pues tuvimos que salir de él, sí, fue prácticamente despedido de Ecopetrol. Y ahora el doctor Cano se filtra un mensaje a través de redes sociales, le escribió un mensaje a sus amigos diciendo, eso por allá están pasando cosas raras, más o menos, se perdió la confianza, yo tomo la decisión de irme por ética, pero realmente la compañía como tal, al momento de esta grabación de esta entrevista, doctor Campos, no ha oficializado la renuncia de este directivo como debería ocurrir, ¿no? Sí, de hecho, cuando se refiere a las formas, es a las discusiones que hay detrás o el entorno que se dan en las discusiones. Entonces se está discutiendo si es un buen camino para Ecopetrol no dejar de explorar, y el presidente dice, claro que sí, nosotros necesitamos explorar, lo dice literalmente, y le dicen, bueno, muchas gracias, ya te vamos a cambiar. Y en este caso, lo que dijo el doctor Cano, y es, no le gusta el proceso. Entonces, digamos, la duda que queda es si hay suficiente, digamos, discusiones dentro de la Junta, y si hay espacio para lo técnico, o si definitivamente hay solo un lado, y eso es lo que está generando ruido en los mercados. Doctor Campos, cuando dicen que el doctor Cano es el representante, y es un poco raro como suena, es el representante de los accionistas minoritarios con mayor participación dentro de Ecopetrol, ¿sí? Él o el puesto que él representa. ¿Eso qué significa? Y usted me mencionaba que los fondos de pensiones, pues ahí son accionistas de Ecopetrol. ¿Son los dueños de los fondos de pensiones los que tienen allá ese puesto de junta en Ecopetrol, o son los afiliados, 18 millones de colombianos afiliados, los que indirectamente son dueños de Ecopetrol? Digamos que el proceso de elección del reemplazo del doctor Cano, en el caso de que se reciba, digamos, la renuncia, pues es por parte de los minoritarios, y ahí los que mayor presencia y peso tienen, pues son los fondos de pensiones y algunos compañías grandes de inversión que también están apostando al Ecopetrol. Entonces sí, ahí están representados el resto de accionistas minoritarios, y la idea es que esa persona trate de defender los derechos de los minoritarios, y en últimas es defender el precio de la acción, ¿no? Es finalmente lo que le interesa al minoritario, que está invirtiendo y está ahorrando su plata para largo plazo. Pero el proceso de elección influye mucho los que más tienen, y en este caso son los fondos de pensiones, y vuelvo a insistir, algunos nombres de fondos de inversión grandes que también están apostados en Ecopetrol. Ahora, usted menciona el precio de la acción de Ecopetrol, hoy la vimos en la Bolsa de Valores de Colombia cayendo, inclusive en Wall Street también cayendo con fuerza en algunos momentos. ¿Eso obedeció a esta salida, la forma como está saliendo el doctor Cano? Porque de otro lado también vi, doctor Campos, que el precio del petróleo pues también estaba bajando, y generalmente cuando cae el petróleo, a veces pues las acciones petroleras siguen el movimiento, y lo mismo para arriba. Esa es la discusión eterna, y lo hemos vivido con el dólar todo el tiempo, porque es innegable que hay volatilidad internacional. Entonces,
el analista que quiera puede mostrar lo que desee. Entonces digo, no, voy a comparar solo estos días y voy a mostrar cómo Ecopetrol ha caído igual que las otras petroleras, o no, voy a coger otros días en que no. Entonces eso siempre da para un espacio de subjetividad, pero en realidad hay números que son muy grandes. Y en este caso yo diría, sí, yo estoy en el lado de los que creo que la acción se ha visto muy afectada. Esta semana el ADR Ecopetrol, que es la acción que se negocia en la Bolsa de Nueva York, cae cerca de 6%. Hay que cerca de 5%, hubo un ruido en petroleras, o sea, hay petroleras que cayeron también lo mismo, entonces no le queda difícil separar solo esta semana qué efecto hubo. Pero por ejemplo, Víctor, si uno coge desde el 26 de enero, cuando sale cuando cambian el presidente de Ecopetrol, se da el anuncio, ¿no? Todavía no, digamos que sigue en su puesto, pero ya se da el anuncio, la acción es la petrolera que más cae y cae cerca del 14% y le gana a todas las petroleras en el mundo. Si uno va al momento en que la bolsa perdió todo dinamismo, que fue en elecciones, fue después de la segunda vuelta, la Ecopetrol cae cerca de 26% y ninguna petrolera pierde valor desde esa fecha. Entonces claramente sí hay un elemento que a los inversionistas les preocupa de alguna forma. Es listo, yo sé que hay un cambio, yo entiendo, pero lo que no entienden de repente, y es en el caso de toda esta historia de la nueva exploración petrolera, ¿por qué reglas que suenan arbitrarias? Doctor Campos, ¿me escucha? Creo que perdí su audio, doctor Campos. Doctor Campos, ¿me escucha? Doctor Campos, ¿me escucha? Le perdí el audio, la comunicación. Lastimosamente teníamos una conversación muy interesante con el doctor Felipe Campos desde la firma Alianza. No solo han caído... Doctor Campos, ¿usted me escucha? Sí. Sí. Es que casi me voy a comerciales, pero le quería preguntar por el resto de la Bolsa de Valores de Colombia. Yo a veces veo por ahí los precios de algunas acciones y no sé, me da la impresión de que además de Ecopetrol también han castigado a otros títulos, inclusive algunas regresando a precios de los momentos más críticos de la pandemia. ¿Qué está pasando con el resto del mercado de acciones de Colombia frente al mercado global de acciones? Sí, es que estos dos, digamos, este era un año, el 2023 es un año de desaceleración. Una desaceleración económica. La idea es que uno va y compra, por ejemplo, empresas de servicios públicos, que son las más resilientes porque la gente igual tiene que consumir electricidad. Lo que terminó pasando con la idea de que el presidente o que el gobierno tenga la potestad de determinar el precio de los servicios públicos, acabó también a las empresas de servicios públicos, entonces que ofrece energía o que ofrece, digamos, otros ámbitos de los servicios públicos, y tenemos acciones cayendo en precios que nunca hemos visto en la historia o que no. Entonces el efecto sí, ahora ya no es solamente en Ecopetrol o en las acciones líderes, también es en las acciones que son más digamos, que le protegen más a los inversionistas, que tienden a estar más tranquilas, están siendo golpeadas por los cambios en la regulación. Pues estoy perdiendo la comunicación con usted, doctor Campos. Seguiremos hablando, ¿no? Porque seguramente la volatilidad en los mercados permanecerá, así como ha sido protagonista esa volatilidad en la primera parte de este 2023. Gracias, doctor Campos. Feliz noche, feliz fin de semana. Vale. Gracias, Víctor, que esté muy bien. Así reciben entonces los mercados estos anuncios desde Ecopetrol. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos a propósito del sector petrolero cuál es el balance que entregaron las compañías de servicios petroleros hoy en el país. Regresamos, volvemos a Signo Pesos con esta que es la cifra económica del día. 3.816.000 y corresponde al número de pasajeros que se movilizaron en enero por vía aérea en Colombia. La cifra equivale a una caída del 1,2% frente a enero del año pasado, es decir, 46.000 personas menos. Además, la Aeronáutica Civil reportó que en enero fueron movilizadas vía aérea 68.459 toneladas de carga, con un descenso del 5,5% frente a enero del año 2022, perdón. Y la actividad petrolera en Colombia sigue generando importantes cifras económicas y sociales. Nelson Castañeda, presidente de Campetrol, que agrupa a las compañías que prestan servicios a las petroleras en el país, nos envió el reporte correspondiente al año pasado. Veamos. Hoy presentamos nuestro informe de taladros y producción, en el que anunciamos al país un balance positivo que será clave para la generación de empleo y el desarrollo de las regiones.
Cerramos el 2022 con exportaciones de petróleo y derivados por valor cercano a los 19.000 millones de dólares. Destacamos la perforación de 657 pozos de desarrollo, 68 pozos de exploratorios, un aumento anual del 53 y el 172% respectivamente. Los más de 130.000 empleos directos de calidad y más de 550.000 empleos indirectos. Por otra parte, generamos más de 10 billones de pesos en regalías, 4.3 billones de pesos más respecto al 2021, monto clave para la disminución de las brechas sociales en el país. El sector del petróleo, gas y energía tiene un firme compromiso con los colombianos de continuar avanzando hacia la transición energética de manera justa y sostenible, teniendo como principio superior el bienestar de todos los colombianos. Y la Corte Constitucional dio luz verde al Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social, un pacto firmado entre Colombia y 15 países de habla hispana que permite a los colombianos que cotizan en el exterior acumular los tiempos laborados para acceder a pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia de origen común. Juan Carlos Hernández, director de pensiones del Ministerio de Trabajo, nos amplía los detalles de esta muy importante noticia. Bueno, el convenio permite que una persona que haya trabajado en alguno de estos 15 países pueda sumar los tiempos y así completar los requisitos de pensión o en Colombia o en cada uno de ellos. Lo que hace efectivamente es que en Colombia se toman los tiempos de cada país en los que haya trabajado y se paga la proporción que exclusivamente se trabaja en Colombia, pero lo que sí sirve son las semanas cotizadas en cada uno de esos tiempos para completar el requisito de pensión. ¿Nos podría dar un ejemplo, por favor? Sí, un colombiano que se haya trabajado unos 10 años en Colombia, que son unas 500 semanas, y se haya ido para otro país y haya trabajado otras 800 semanas, pues en ninguno de los dos países va a completar los requisitos para poderse pensionar. Entonces, lo que hace es que radica su solicitud de pensión en Colombia o en el país en que se encuentre, y ese país otorga una pensión proporcional al tiempo trabajado, y el país en el que, por ejemplo, Colombia haya aportado las semanas adicionales, también pague su parte proporcional de acuerdo a cada legislación. En más información, tras los cambios del programa de subsidios Mi Casa Ya, que anunció ayer el Ministerio de Vivienda, les explicamos ahora los beneficios y requisitos que se deben tener en cuenta a la hora de aplicar a esta ayuda. Antes, para acceder al subsidio, se tenía en cuenta únicamente el nivel de los ingresos de los interesados. Ahora todos deberán estar inscritos en el Sisbén 4. Hernando Novoa es comerciante, padre de 2 hijos y vive en arriendo en estrato 2. ¿Usted estaría interesado en adquirir un subsidio de vivienda? ¿Cómo no? Sí me gustaría. ¿Y ya se inscribió en el Sisbén 4? No, señora, no sé en este momento cómo haría hacer esas gestiones. Don Hernando, como miles de personas más, tendrá que agilizar su inscripción al Sisbén 4 si quiere acceder a un subsidio de vivienda. Pues así lo exige el programa Mi Casa Ya, que ahora obliga a diligenciar esta encuesta y aparecer en estos listados sin importar sus ingresos ni estrato. Las personas, cuando solicitan su encuesta, se recoge una información socioeconómica. A partir de esa información socioeconómica, lo que hacemos es estimar una presunción de ingresos, y eso es lo que nos permite clasificar a los hogares en estos grupos. Esta encuesta le va a permitir al gobierno fijar una puntuación a cada familia y priorizar los subsidios para otorgarlos a quienes más los necesitan. Todos los interesados en adquirir vivienda nueva de interés social, prioritario, urbano o rural deben tener una clasificación igual o inferior a la categoría de 11 para hogares urbanos y de 20 para rurales. Además, no pueden haber sido beneficiarios de otros subsidios anteriormente. El segundo criterio que utilizaremos es favorecer a los municipios de categoría 3, 4, 5 y 6 con un puntaje prioritario para que las familias que deciden comprar su vivienda nueva en esos municipios tengan mayor oportunidad. Los hogares clasificados en los grupos del Sisbén 4, A1 a C7 en el sector urbano y A1 a C14 en el sector rural van a recibir 30 salarios mínimos mensuales legales vigentes, mientras que los que estén ubicados entre C8 y D11 en el sector urbano y C15 y D20 en el sector rural recibirán 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Asimismo, está el otro subsidio para la cobertura de tasa de interés por 7 años. Será de 5 puntos porcentuales para aquellos que aspiren a vivienda de interés prioritario y de 4 puntos porcentuales para aquellos que aspiren a vivienda de interés social.
Y ahora nos vamos con estos que son los indicadores económicos que usted debe conocer siempre antes de irse a dormir. Les decíamos, tasa representativa del mercado para mañana, 4.918 pesos con 94 centavos. Al final de la semana cayó 47 pesos con 39 centavos el dólar, pero cierra por encima de los 4.900 pesos. Petróleo Brent, de referencia para nuestro país, cayó 2,55%. Se ubicó en $82 con 97 centavos por barril. El precio interno del café colombiano subió y quedó en promedio a 2.160.000 pesos por carga para el fin de semana. Índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia, como les decíamos, sigue muy afectada nuestra bolsa, nuestro mercado. Hoy tuvo una caída de 1,34%, acción más valorizada, preferencial Grupo Aval, ganancia de 3,55%, acción que más cayó, Coltejer, retroceso de 9,50%. Antes de despedirnos, los quiero dejar con este dato. Naciones Unidas presentó un reporte sobre inseguridad alimentaria en Colombia, es decir, la insuficiencia de alimentos adecuados para mantenerse bien nutrido. Según los datos, el 30% de la población colombiana se encuentra en esa condición. En total, son 15,5 millones de personas que afrontan inseguridad alimentaria moderada o severa. Las zonas donde más elevada es esa tasa de inseguridad alimentaria son Córdoba, Sucre y el Cesar. Así terminamos por hoy, pero los esperamos el próximo lunes con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Recuerde, esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche, también un feliz fin de semana.